¿Cómo es posible que el éxito llegue tan rápido, y la muerte, aún más rápido todavía? Tenían fama, tenían talento, tenían un futuro que parecía escrito con tinta dorada. Colombia las vio nacer, las vio brillar, las aplaudió, las amó, y luego tuvo que llorarlas. Hoy vamos a hablar de las actrices, presentadoras, cantantes y figuras del entretenimiento colombiano que alcanzaron la cima antes de los 40 años, que se convirtieron en leyenda antes de que el mundo tuviera tiempo de conocerlas de verdad, y que se fueron dejando un vacío que ni el tiempo ha podido llenar. Esta es una historia de éxito fulminante y pérdida devastadora. Es el retrato de mujeres que lo dieron todo en poco tiempo, que dejaron huellas más profundas que muchas que vivieron el doble de años, y que hoy siguen siendo recordadas con esa mezcla extraña de orgullo y tristeza que solo produce la muerte prematura. Prepárate, porque estas historias no son fáciles de escuchar, pero sí son necesarias de contar. Pero antes, dale like al video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para recibir más videos como este. Ahora sí, comencemos. Sandra Reyes. Hay actrices que interpretan personajes. Y hay actrices que se convierten en ellos, que los habitan de tal manera que el personaje y la actriz se funden en uno solo en la memoria del público. Sandra Reyes era del segundo tipo. Y el personaje que la hizo inmortal, la doctora Paula Dávila de Pedro el Escamoso, sigue siendo uno de los más queridos de la historia de la televisión colombiana. Nació el 31 de mayo de 1975 en Bogotá, y desde pequeña pareció llevar dentro esa semilla de artista que no pide permiso para crecer. El mundo de las artes escénicas la llamó temprano, y cuando debutó en televisión en 1994 con Clase Aparte, quedó claro que había llegado alguien especial. No con el estruendo de los grandes debuts, sino con la serenidad de quien sabe que tiene tiempo, que su talento no necesita prisas, que el camino ya está trazado. Su carrera fue construyéndose con la solidez de quien trabaja con método y con pasión. Sandra tenía ese tipo de talento que no necesita gritar para imponerse. Era sutil. Era profunda. Era auténtica de una manera que el público percibía inmediatamente, sin que nadie se lo explicara, sin que ninguna crítica tuviera que señalarlo. Sus personajes en La mujer del presidente, El cartel de los sapos, Rigo y tantas otras producciones la convirtieron en una actriz respetada, admirada, querida. Una de esas figuras que el gremio toma en serio y el público abraza con afecto genuino. Pero nada de eso se comparó con el impacto de Pedro el Escamoso. Allí, como la doctora Paula Dávila, Sandra se convirtió en parte de la identidad televisiva de un país entero. Su personaje era complejo, matizado, humano en todas sus contradicciones. Y Sandra lo interpretó con una maestría que hizo que millones de colombianos se identificaran con ella, la amaran, la criticaran, la sufrieran, la aplaudieran. Era un antes y un después. Era un icono. Durante varios años, Sandra Reyes enfrentó un cáncer de seno agresivo. Una enfermedad que en silencio comenzó a avanzar, a transformarse, a extenderse hasta los huesos. Y aún así, como si se tratara del papel más íntimo y difícil de su vida, Sandra eligió vivir esa lucha en absoluta discreción. Nada de titulares. Nada de declaraciones en cámaras. Nada de apariciones públicas hablando de su enfermedad. Solo ella, su círculo más cercano, y una fuerza interior que muy pocos podrían sostener durante tanto tiempo. Es difícil entender completamente esa decisión sin haberla vivido. Pero hay algo en ella que habla muy bien de Sandra. Su determinación de no ser definida por su enfermedad, su negativa a convertir su dolor en espectáculo, su convicción de que su vida y su legado tenían que ser más que un diagnóstico. Quería seguir siendo Sandra Reyes la actriz, no Sandra Reyes la enferma. Y lo logró. Hasta el final. En diciembre de 2024, la noticia cayó como un golpe seco, inesperado, desgarrador. Sandra Reyes había fallecido. Tenía 49 años y partió en la tranquilidad de su hogar, rodeada por quienes la amaron de verdad. Su primo Nicolás Reyes confirmó la noticia, y en cuestión de minutos Colombia entera quedó sumida en un silencio pesado de incredulidad. Era difícil aceptar que una actriz tan llena de vida, tan presente en la memoria colectiva, había estado luchando en silencio durante tanto tiempo. Que mientras el país la veía en pantallas viejas, mientras las generaciones más jóvenes descubrían a la doctora Paula a través de reruns y plataformas de streaming, ella estaba peleando la batalla más dura de su vida. Las despedidas no tardaron en llegar desde todos los rincones del mundo del entretenimiento colombiano. Colegas, amigos, directores, guionistas, fanáticos.
todos con la misma mezcla de dolor y gratitud. Uno de los mensajes más sentidos fue el de Miguel Barón, su compañero en Pedro el Escamoso, quien escribió palabras que resumieron lo que millones sentían. La doctora Paula no solo había sido un personaje. Había sido una compañera, un referente, una parte de la historia de la televisión colombiana que ya nadie podría reemplazar. En abril de 2025, durante la ceremonia de los premios India Catalina, su imagen apareció en la pantalla principal. Fue un homenaje breve, pero profundamente emotivo. Un recordatorio luminoso de todo lo que Sandra significó y de todo lo que dejó atrás. Su muerte nos obliga a mirar de frente una realidad incómoda. Incluso los rostros más fuertes, más dulces, más admirados pueden estar librando batallas que nadie ve. Sandra Reyes se fue demasiado pronto, pero su legado permanece intacto. Sigue viva en cada escena que protagonizó, en cada corazón que tocó, en cada sonrisa que regaló a través de sus personajes. Y en la memoria imborrable de un país que la quiso más de lo que probablemente ella misma sabía. Lina Marulanda. Hay personas que nacen con una luz distinta. Una que no se puede fingir ni comprar. Una que simplemente está ahí, desde el primer día, desde la primera mirada, desde la primera vez que aparecen frente a una cámara. Lina Marulanda era una de esas personas. Y Colombia lo supo desde el primer instante. Nació el 15 de mayo de 1980 en Medellín, la ciudad de la eterna primavera, y desde muy pequeña fue evidente que el mundo del entretenimiento la estaba esperando con los brazos abiertos. Medellín la vio crecer con esa gracia particular que tienen las mujeres que saben exactamente quiénes son, que caminan con una seguridad serena, que no necesitan hacer ruido para llamar la atención, porque simplemente la atención llega sola. Sus primeros pasos en la industria fueron en el modelaje, y las pasarelas del país no tardaron en rendirse ante ella. Pero Lina era más que una cara bonita, más que una figura perfecta sobre una plataforma. Tenía algo que los productores y directores reconocen de inmediato: presencia. Esa cualidad extraña e indefinible que convierte a una persona en una figura magnética, en alguien a quien no puedes dejar de mirar cuando está en pantalla. La transición hacia la televisión fue tan natural como inevitable. Primero llegó CMI, donde comenzó a mostrar que su talento no se limitaba a posar para las cámaras. Luego vino Noticias Caracol, y con ella, la confirmación de que Lina Marulanda era exactamente el tipo de presentadora que Colombia estaba buscando: bella, inteligente, cercana, profesional. Una mujer que podía hablar de política o de farándula con la misma solvencia, que conectaba con el público de una manera orgánica, sin esfuerzo aparente. Pero fue en el Desafío 2007 donde Lina alcanzó su punto más alto de popularidad masiva. Allí, como presentadora principal, se convirtió en el rostro de uno de los realities más vistos de la televisión colombiana. Millones de personas la veían cada semana. Su nombre era tendencia. Su imagen era portada. Su voz era la que daba el tono a cada episodio, la que tensionaba el ambiente y luego lo aligeraba con una sonrisa perfecta. También dejó su huella en la radio, con La Hora del Regreso, donde su voz se coló en los carros y las casas y los audífonos de miles de colombianos que terminaban su jornada acompañados por ella. Era versátil. Era presente. Era, aparentemente, invencible. Pero detrás de esa sonrisa que el país entero conocía y adoraba, se estaba librando una guerra que nadie veía. O que nadie quería ver. Porque hay una verdad incómoda sobre el mundo del entretenimiento. Le exige a sus figuras que siempre estén bien, que siempre brillen, que nunca muestren grietas. Y Lina cumplió esa exigencia hasta el final, hasta el último momento, hasta cuando ya no le quedaban fuerzas para seguir sosteniéndola. La depresión llegó de manera silenciosa, como siempre llega. No con un estampido, no con una alarma visible, sino con un cansancio que va acumulándose capa por capa hasta que el peso se vuelve insoportable. La presión mediática, constante e implacable, fue uno de los detonantes. En un medio donde cada kilo extra es noticia, donde cada aparición pública es analizada con microscopio, donde el error más pequeño puede convertirse en viral, mantener la compostura tiene un costo altísimo. A esto se sumaron los golpes personales. Su segundo matrimonio, una unión que el país siguió con interés, se desmoronó en menos de 4 meses. 4 meses. El tiempo que tarda en llegar el invierno. Y con el fracaso de ese matrimonio vino también la exposición pública, los comentarios, las miradas, el juicio colectivo de una sociedad que a veces olvida que detrás de los famosos hay seres humanos con la misma capacidad de dolor que todos los demás. Los problemas financieros llegaron como un golpe adicional.
Una mala inversión en una empresa de joyería la dejó en una situación económica complicada, inesperada, humillante para alguien que había sido sinónimo de éxito y glamour. Cada golpe la debilitaba un poco más. Cada silencio suyo guardaba una parte del dolor que nadie alcanzaba a notar, o que todos preferían no notar. Antes de partir, Lina escribió una carta a sus padres. En esas líneas tiernas, tristes, reveladoras, pedía perdón y agradecía. No era la carta de alguien que había perdido la razón. Era la carta de alguien que había perdido las fuerzas. La carta de una mujer agotada que durante años tuvo que ser fuerte delante de todos mientras por dentro buscaba desesperadamente un respiro, una salida, una razón para seguir. Su madre Beatriz Cuartas y su hermana Paula compartieron fragmentos de esa carta con el país, mostrando un sufrimiento que jamás se vio frente a las cámaras. Un sufrimiento real, profundo, callado durante demasiado tiempo. La mañana en que Colombia amaneció con la noticia de su muerte, el país entero quedó paralizado. Era imposible entender cómo una mujer tan luminosa, tan querida, tan aparentemente invencible, había estado librando una guerra tan oscura y tan solitaria. Su partida no solo conmocionó al público. Adriana Campos. Si hubiera que elegir una imagen para representar la tragedia de perder a alguien en el momento más feliz de su vida, esa imagen podría ser Adriana Campos. Porque así fue. El destino se llevó a esta actriz tolimense exactamente cuando había encontrado el equilibrio que tanto había buscado, cuando su vida personal y profesional convergían en ese punto raro y hermoso donde todo parecía tener sentido. Chaparral, Tolima, la vio nacer un 27 de febrero de 1979, y desde muy joven Adriana supo que su lugar estaba frente a las cámaras. No porque buscara la fama por sí misma, sino porque tenía dentro un impulso creativo que necesitaba expresarse, un talento que pedía salida, una capacidad de sentir y transmitir emociones que no podía quedarse guardada. Su carrera despegó con una fuerza impresionante. Era de esas actrices que no interpretan desde la cabeza sino desde las entrañas. Que sienten lo que hacen. Que conmueven, ríen, lloran, y logran que el público lo haga con ellas. Sus trabajos en Vecinos, Bella Calamidades, El Zorro, La Espada y la Rosa, y Tiempo Final, entre muchas otras producciones, confirmaron lo que los que la conocían sabían desde el principio. Adriana Campos era una actriz completa, versátil, honesta, poderosa. Cada producción era un nuevo capítulo de su ascenso. Cada rol confirmaba su lugar en la televisión colombiana. Y a medida que crecía profesionalmente, también maduraba como persona. Fue encontrando su voz, su espacio, su manera de estar en el mundo del entretenimiento sin perder lo que la hacía única. Tras años de trabajo duro y dedicación, Adriana encontró algo que muchos artistas tardan toda una vida en hallar, un refugio emocional. Al lado de su pareja, el empresario antioqueño Carlos Rincón, inició una etapa de tranquilidad y plenitud que irradiaba desde cada aparición pública. Se convirtió en madre de un hijo adorable, y por primera vez puso en pausa los reflectores para dedicarse a construir algo más íntimo, más permanente, una familia. En esa pausa, Adriana parecía plenamente feliz. Era como si por fin hubiera encontrado el equilibrio entre su carrera y su vida personal, ese punto de balance que tan pocos logran en una industria que exige todo el tiempo y toda la energía. Hablaba de sus proyectos con entusiasmo, de su hijo con adoración, de su relación con Carlos con la tranquilidad de alguien que ha llegado a donde quería llegar. Nadie podría haber imaginado lo que vendría después. El 3 de noviembre de 2015, mientras viajaban por una carretera de Antioquia, Carlos perdió el control del vehículo. Una curva peligrosa. Un segundo de mala suerte. El carro cayó al río Cauca. Todo fue instantáneo. Adriana y Carlos murieron en el impacto. Ella tenía apenas 36 años. Colombia despertó con un vacío que ningún titular podía explicar ni ningún homenaje podía llenar del todo. ¿Cómo puede la vida arrancar de golpe a alguien que estaba viviendo su capítulo más feliz? ¿Cómo puede un instante deshacerlo todo? Son preguntas que no tienen respuesta, que simplemente duelen, que se quedan flotando en el aire como el eco de una risa que de repente se corta. El hijo de la pareja no viajaba con ellos ese día. Ese detalle, mínimo pero crucial, evitó una tragedia aún mayor. Ese niño, que hoy crece sin los padres que lo amaron desde el primer instante, es el legado más profundo que Adriana dejó en este mundo. Su mejor obra. Su mejor luz. La muerte de Adriana Campos golpeó con fuerza porque ella representaba algo más que talento. Representaba la lucha, la resiliencia, el sueño cumplido de tantas mujeres que trabajan sin descanso para alcanzar un lugar en el mundo y que luego,
cuando por fin lo alcanzan, se permiten también ser felices. Su partida nos recordó que la vida puede ser hermosa, pero también tremendamente frágil. Que un instante basta para cambiarlo todo. Aún así, Adriana dejó mucho más que dolor. Dejó un legado imborrable en la televisión colombiana. Dejó personajes que siguen vivos en la memoria de quienes la vieron crecer. Y dejó un hijo que será siempre su mejor herencia. Alejandra Villafañe. Zarzal, Valle del Cauca, le dio al mundo a Alejandra Villafañe el 8 de octubre de 1989, y desde el primer momento pareció que ese lugar pequeño y tranquilo no iba a ser suficiente para alguien con tanta energía creativa dentro. Desde muy joven sintió el llamado de las artes escénicas, y cuando dio sus primeros pasos en la televisión, fue evidente que no era solo una actriz. Era una presencia. Una que llenaba la pantalla sin necesidad de esfuerzo, sin artificios, sin afectación. Su carrera se movió con una elegancia natural que muy pocos logran sostener. Participó en producciones como La Ley del Corazón, La Nieta Elegida, Siempre Bruja, Perfil Falso y Manes, entre otras. Cada personaje llevaba su sello particular, una delicadeza que no era debilidad, una fuerza que no era dureza, una intensidad que solo los artistas de alma profunda logran transmitir. Era de esas actrices que hacen que el espectador olvide que está viendo a alguien actuando, porque la convicción es tan total, tan honesta, que la ilusión se vuelve realidad. Pero el talento de Alejandra no se limitaba a la actuación. En 2014 fue coronada Miss Colombia, y más tarde representó al país en el certamen internacional, quedando entre las 16 semifinalistas. Era como si todo en ella estuviera diseñado para conquistar, para brillar en cada escenario que pisara, para dejar una huella en cada espacio que habitara. En mayo de 2023, Alejandra recibió un diagnóstico devastador, un cáncer agresivo que comprometía sus ovarios y sus senos. La noticia cayó como un golpe brutal, no solo para ella, sino para todos los que la rodeaban. Para un país que la seguía, que la admiraba, que la veía como uno de los talentos más prometedores de su generación. Pero Alejandra tomó una decisión que habla mucho de su carácter: vivir su lucha en silencio, sin titulares, sin escándalos, sin exhibir el dolor. Solo compartió algunos momentos en redes sociales, pequeños destellos de valentía en medio de la tormenta, suficientes para que el mundo supiera que estaba peleando, pero sin convertir esa pelea en espectáculo. En esa etapa tan dura, su pareja, el actor Raúl Campo, hizo uno de los gestos más conmovedores que el mundo del entretenimiento colombiano ha visto en años. Se rapó la cabeza junto a ella. No como un acto dramático para las cámaras, no como una declaración pública de amor, sino como un símbolo de unión, de compañía en la oscuridad, de amor inquebrantable que dice: lo que te pase a ti también me pasa a mí. Era la prueba de que aun cuando la vida se vuelve cruel, el amor puede seguir siendo un refugio. La enfermedad avanzó con una rapidez implacable. Y el 21 de octubre de 2023, Alejandra Villafañe falleció a los 34 años. Su partida dejó al país conmocionado, sin palabras. Era demasiado joven, demasiado talentosa, demasiado llena de vida, como para que la muerte la reclamara tan pronto, con tanta prisa, con tan poca consideración por todo lo que aún tenía por dar. Las redes se inundaron de mensajes, lágrimas virtuales y homenajes que llegaban desde todos los rincones del país y desde más allá de sus fronteras. Sus colegas, amigos y seguidores no solo lloraban una pérdida, lloraban una injusticia. La muerte de Alejandra se convirtió en un recordatorio doloroso de lo frágil que puede ser la existencia, incluso para quienes parecen invencibles. Pero también dejó un mensaje poderoso que ella misma encarnó hasta el final: la fortaleza no siempre está en ganar la batalla. A veces está en enfrentarla con dignidad, con serenidad, con amor. En no dejar que la enfermedad te quite lo que eres. En seguir siendo tú misma incluso cuando el cuerpo está fallando. Hoy Alejandra sigue presente en cada escena que dejó atrás, en cada sonrisa que regaló, en cada persona que tocó con su sensibilidad y su talento. Porque algunas vidas, aunque breves, logran dejar una huella que no se borra jamás. Y la de Alejandra Villafañe brilla con una luz que el tiempo no apaga. Patricia Terán. En la historia de la música colombiana, hay nombres que no solo representan un género, sino que lo transforman para siempre. Nombres que llegan y rompen todo lo que se creía posible, que abren puertas que nadie había intentado abrir porque se asumía que estaban selladas. Patricia Terán fue uno de esos nombres. Nació el 10 de junio de 1969 en Cartagena, la ciudad amurallada que guarda siglos de historia y que ha visto nacer a muchas de las figuras más importantes de la cultura colombiana.
Desde muy joven, Patricia llevaba dentro un fuego que no sabía apagarse, una voz que parecía salida de otra dimensión, una energía escénica que hipnotizaba a todo el que la escuchaba. En un género musical como el vallenato, dominado históricamente por hombres, por acordeoneros y vocalistas masculinos que marcaban el ritmo y el tono de la industria, Patricia Terán no llegó a pedir permiso. Llegó a quedarse. Y con las diosas del vallenato, no solo rompió esquemas, los pulverizó. Era carisma puro. Era sensibilidad. Era coraje. No había escenario donde su voz no estremeciera, ni audiencia que quedara indiferente. En cada presentación había una mezcla de dulzura y fuerza que la hacía única, inimitable. Cuando cantaba, no solo interpretaba, desnudaba el alma. Y el país entero lo sentía. Tenía apenas 25 años y ya era un ícono. Y lo más impresionante era que su carrera recién estaba empezando. Todo lo que había logrado hasta ese momento era apenas el prólogo de una historia que prometía ser monumental. Detrás del aplauso constante había una mujer auténtica, vulnerable, que intentaba equilibrar la fama con su vida personal. Patricia acababa de convertirse en madre. Tenía un hijo pequeño que la esperaba en casa y un futuro prometedor que parecía abrirse como un mar limpio y despejado. Era feliz. Era exitosa. Era libre. Nadie, absolutamente nadie, imaginaba que aquel futuro se estaba agotando más rápido de lo que su música explotaba en las emisoras de todo el Caribe colombiano. El 19 de enero de 1995, todo cambió. Patricia viajaba por la carretera entre Sincelejo y Cartagena, junto a su hijo, a quien llevaba en brazos. El automóvil perdió el control. Un segundo de terror. Un impacto brutal. La carretera quedó en silencio, y con ella, la voz más poderosa del vallenato femenino se apagó para siempre. Tenía solo 25 años. La noticia cayó como un rayo sobre Colombia. Las emisoras, los periódicos, la gente en las calles, todos repetían el mismo nombre con incredulidad. Era imposible aceptar que una mujer tan joven, tan llena de vida, tan imparable, había desaparecido de manera tan abrupta y tan injusta. Su hijo sobrevivió. El país perdió a una estrella que apenas comenzaba a mostrar todo lo que era capaz de hacer. Lo que vino después fue una ola de homenajes, lágrimas y un dolor colectivo que dejó claro algo que el mundo del vallenato ya sabía pero que necesitaba que el resto del país confirmara. Patricia no solo había sido una cantante. Había sido una revolución. Una prueba viviente de que el talento verdadero no conoce barreras, ni géneros, ni limitaciones. Se convirtió, sin proponérselo, en símbolo de fuerza femenina en un género musical que nunca estuvo preparado para una mujer como ella. Hoy, más de 3 décadas después de su partida, su voz continúa sonando. No como un eco del pasado, sino como un recordatorio vibrante de lo que significa luchar, brillar y romper esquemas. Porque algunas voces no mueren con el silencio. Simplemente se convierten en leyenda. Y la de Patricia Terán es una de las más grandes que Colombia ha conocido. Liliana Lozano. Hay nombres que uno recuerda con una mezcla extraña de admiración y tristeza. Liliana Lozano Garzón era exactamente ese tipo de figura, una mujer que parecía tenerlo todo, que estaba escalando posiciones en la televisión colombiana con una velocidad que emocionaba, y cuya historia terminó de la manera más oscura, más injusta, más perturbadora que cualquier guionista se atrevería a escribir. Nació el 28 de septiembre de 1978 en Guatavita, Cundinamarca, y desde muy joven mostró que tenía algo especial. En 1996, apenas con 18 años, representó al departamento del Caquetá en el Reinado Nacional del Bambuco, y su belleza, su carisma y su presencia escénica inmediata la convirtieron en una figura que llamaba la atención en cualquier escenario que pisara. Era de esas personas que no necesitan presentación, que llegan y simplemente se notan. Su carrera en televisión arrancó con fuerza. Fue presentadora del popular programa 100 colombianos dicen en Caracol TV, al lado de Carlos Calero, lo que la puso frente a millones de colombianos de manera regular y consolidó su imagen como una figura amable, cercana, con don de gentes. Pero fue su aparición en Pasión de Gavilanes, la telenovela más exitosa de Colombia y una de las más vistas en la historia de la televisión latinoamericana, la que la convirtió en un rostro realmente conocido a nivel nacional e internacional. Pasión de Gavilanes se exportó a más de 70 países. Fue vista desde España hasta Argentina, desde México hasta Estados Unidos. Y en ese elenco monumental, Liliana Lozano tenía su espacio, su personaje, su momento de brillar.
Después participó en producciones como La Séptima Puerta, Decisiones, Amor de mis amores, Marido a sueldo, Dora la celadora y La Dama de Troya, su última aparición en pantalla en 2008. Su carrera estaba en construcción constante, ganando terreno, acumulando experiencia, preparándose para dar el siguiente gran salto. Pero en algún momento de ese camino, Liliana se enamoró. Se enamoró de un hombre que se presentó como Daniel Felipe Santamaría Valencia, empresario del Caquetá, con negocios en Venezuela, México y España. Un hombre que la llenó de lujos, viajes y atenciones. Una relación que desde afuera parecía envidiable. Lo que Liliana no sabía al principio, o lo que el amor le impidió ver con claridad, era que Daniel Felipe no era quien decía ser. Se llamaba Héctor Fabio Vargas, y era el hermano menor de Leonidas Vargas, conocido como el Rey del Caquetá, un narcotraficante con vínculos directos con el cartel de Medellín y con figuras como Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha. Cuando la verdad salió a la luz, Liliana ya estaba enamorada. Y el amor, a veces, ciega incluso cuando debería alarmar. A finales de 2008, la pareja terminó su relación de 3 años. Liliana pasó la Navidad con su familia en Neiva. Pero al comenzar enero de 2009, llegó la noticia de que Leonidas Vargas había sido asesinado por sicarios en un hospital en Madrid, España. Liliana, movida por el amor y la compasión, buscó a Fabio para acompañarlo en el duelo. Se citaron en una finca en el Valle del Cauca. El 9 de enero de 2009, mientras se disponían a descansar, un grupo de hombres irrumpió violentamente en la finca. Lo que ocurrió en las horas siguientes es una pesadilla que las autoridades reconstruyeron pieza por pieza. Liliana y Fabio fueron sacados a la fuerza, torturados y asesinados. Sus cuerpos fueron encontrados el 10 de enero en un cañaveral en Pradera, Valle del Cauca, a 30 kilómetros de Cali, con signos de violencia extrema, atados de pies y manos. Liliana Lozano tenía 30 años. La noticia sacudió a Colombia entera. El medio artístico quedó paralizado. Nadie podía entender cómo una mujer tan joven, tan talentosa, tan llena de futuro, podía haber terminado así. Los investigadores concluyeron que el crimen fue un ajuste de cuentas relacionado con la guerra por el control del cartel que había dejado la muerte de Leonidas Vargas. Liliana no era el objetivo. Liliana estaba simplemente en el lugar equivocado, al lado de la persona equivocada, en el momento más peligroso. Su familia, destrozada, optó por no investigar más. Por cerrar esa puerta de horror y tratar de sobrevivir al dolor. La actriz que había brillado en una de las telenovelas más exitosas de habla hispana en el mundo quedó reducida en la historia a una víctima, a una pérdida, a una lección dolorosa sobre los peligros que se esconden detrás de amores equivocados. Hoy, cada vez que Pasión de Gavilanes vuelve a la pantalla, cada vez que una nueva generación la descubre en plataformas de streaming, el nombre de Liliana Lozano resurge. Y con él, la tristeza de saber que aquella sonrisa se fue demasiado pronto y de la peor manera posible. Selmira Lozano. En Colombia hay familias de artistas. Familias donde el talento no es un accidente sino una herencia, una tradición, un modo de estar en el mundo que se transmite de generación en generación. La familia Luzardo es una de esas. Consuelo Luzardo, Julio Luzardo, y la menor de todos, Selmira Luzardo, construyeron carreras que marcaron décadas de la televisión y el teatro colombiano. Y cuando Selmira se fue llevándose algo que era imposible reemplazar, una naturalidad frente a las cámaras que muy pocos actores logran tener. Nacida en Bogotá, Selmira era una mujer de mundo antes de ser actriz. Estudió ingeniería. Luego cambió el rumbo y se entregó a las artes con una intensidad que la llevó a formarse en el National Film Institute de Londres y en el Centro Sperimentale di Cinematografia de Italia. No era una actriz que había llegado a las tablas por casualidad o por un casting afortunado. Era una actriz que había elegido serlo con toda la conciencia, que había invertido en su oficio con la seriedad de quien entiende que el arte es una disciplina y no un juego. Su carrera arrancó en 1971 con la producción Volverás a mis brazos, y desde entonces no paró. Los años 80 y 90 la vieron protagonizar algunas de las telenovelas más importantes de la televisión colombiana: Los Cuervos, La Tregua, La Potra Zaina, La Mujer del Presidente, La Herencia, Francisco el Matemático. Era una actriz que podía con todo, que se adaptaba a cualquier género, que no tenía un solo registro sino muchos. Pero el personaje que convirtió a Selmira Luzardo en un ícono para siempre fue Catalina Ángel, la diseñadora de modas amiga y hada madrina de Beatriz Pinzón en Yo soy Betty la Fea. Esa telenovela, que el libro Guinness reconoció como la más exitosa de la historia de la televisión al momento de su estreno en 1999,
fue vista en decenas de países y ha sido adaptada en múltiples idiomas y versiones. Y en ella, Selmira creó un personaje que era a la vez cómico y profundo, exagerado en su superficie y genuino en su corazón. Catalina Ángel era un personaje que hacía reír, sí, pero también era un personaje que demostraba que la amistad verdadera no conoce condiciones, que el apoyo incondicional es la forma más alta de amor, que ser excéntrico no significa ser superficial. Selmira lo entendió desde el primer día de grabación, y lo entregó con una generosidad actoral que el público sintió y correspondió con un cariño que no ha disminuido con los años. Después de Betty la Fea, siguió trabajando. La mujer del presidente, El amor es más fuerte, La herencia. Nunca paró. Nunca se conformó con lo que ya había logrado. Siguió buscando personajes, siguió nutriéndose como actriz, siguió eligiendo el oficio con la misma entrega del primer día. En 2011, Selmira Luzardo recibió un diagnóstico devastador, cáncer de estómago. Una enfermedad silenciosa, agresiva, que llegó sin previo aviso y que obligó a esta mujer que vivía en la isla de San Andrés a trasladarse a Bogotá para iniciar tratamientos de quimioterapia. Lo que sus amigos y colegas recuerdan de ese periodo es algo que habla de manera elocuente sobre quién era Selmira como ser humano. Asumió la enfermedad con plena conciencia, sin negación, sin fingir que no era lo que era. Cuando supo de su enfermedad, a mí me aterró la forma en que lo asumió desde el primer momento, con plena conciencia de la posibilidad de la muerte, recordó la actriz Elena Mayarino, amiga cercana de Selmira. Sabía que podría morirse. Y lo aceptó con una serenidad que no era resignación sino sabiduría. Durante 2 años luchó. Se sometió a quimioterapias. Probó tratamientos. Siguió siendo Selmira, directa, honesta, sin melodrama innecesario. Y cuando su cuerpo ya no pudo más, se reunió con sus amigos para despedirse. Un gesto que decía todo sobre el tipo de mujer que era, alguien que no quería irse sin agradecer, sin mirar a los ojos a quienes la habían acompañado en el camino. El 12 de marzo de 2014, Selmira Luzardo falleció en Bogotá, a los 61 años, apenas 19 días antes de cumplir 62. El mundo del entretenimiento colombiano la lloró con la intensidad que se llora a quienes son genuinamente insustituibles. Porque Selmira no era reemplazable. No como actriz, no como persona, no como Doña Catalina. Hoy, cada vez que Betty la Fea vuelve a emitirse, en Colombia o en cualquier parte del mundo donde alguien la descubra por primera vez, Selmira Luzardo vuelve a vivir. Y ese es el tipo de inmortalidad que solo los grandes artistas logran, la de seguir presentes cuando ya no están. Margalida Castro. Hay personas que se convierten en símbolo. No solo de una carrera, no solo de un personaje, sino de algo mucho más grande, de una manera de ser, de una forma de habitar el mundo con gracia, con inteligencia, con una vitalidad que no reconoce la edad. Margalida Castro fue exactamente eso. Y cuando Colombia la perdió en diciembre de 2024, perdió algo que va mucho más allá de una actriz. Perdió a una mujer que era, en todos los sentidos, única. Nació el 19 de noviembre de 1943 en San Gil, Santander, y creció en Bogotá. Era una mujer de una curiosidad intelectual desbordante. Estudió arquitectura en la Universidad Nacional, fue flautista clásica en la orquesta universitaria, escribió libros, exploró la espiritualidad con una profundidad que asombraba a quienes la conocían. Y en el medio de todo eso, de manera casi accidental, encontró el teatro. Conoció al dramaturgo Carlos Peroso, se casó con él, y a través de esa relación se abrió la puerta que llevaría a Margalida Castro a convertirse en una de las actrices más longevas, más queridas y más respetadas de la historia de la televisión colombiana. Su debut televisivo fue en 1967, con la serie La Tercera Palabra. Y desde ese momento hasta su muerte en 2024, no paró de trabajar. 6 décadas de carrera ininterrumpida. Una hazaña que muy pocos artistas en el mundo pueden reclamar. A lo largo de esas 6 décadas, Margalida Castro construyó un catálogo de personajes que es una radiografía de la televisión colombiana. Gallito Ramírez, Yo amo a Paquita Gallego, Yo soy Betty la Fea, Caballo Viejo, Clase Aparte, María Bonita, La Saga, Vecinos, Chepe Fortuna, El Secretario, La Nieta Elegida. Ganó premios India Catalina, premios TV y novelas, y en 2013 recibió el premio Víctor Nieto a toda una vida de contribución a la televisión colombiana. Pero fue en MasterChef Celebrity donde Margalida encontró al público de una manera completamente nueva. Allí, cocinando y compitiendo con una energía que avergonzaba a competidores décadas más jóvenes, el país entero la adoptó con un cariño que iba más allá de la admiración profesional.
La llamaron la abuelita de Colombia. Y ella lo recibió con la misma mezcla de orgullo y humor que la definía. Sabía exactamente quién era, y no necesitaba el apodo de nadie para confirmarlo. Era también escritora. Sus libros, entre ellos Margalida, del manicomio a la luz y camisa de fuerza, hablaban de sus experiencias más oscuras con una valentía que dejaba sin palabras. Había pasado por clínicas psiquiátricas después de un grave accidente, había sido amarrada y sometida a tratamientos inhumanos, y había salido de todo eso con la fe intacta y la pluma afilada. En noviembre de 2024, Margalida viajó a Chile para celebrar su cumpleaños número 81 con sus hijas Gina y Carla. Las fotos de ese viaje, que compartió en sus redes sociales, mostraban a una mujer feliz, vibrante, llena de vida. Nadie que las viera podría haber imaginado lo que vendría apenas semanas después. Al regresar a Colombia, comenzó a sentir un dolor de espalda persistente que la obligó a ir al médico. Los exámenes revelaron la verdad. Tenía cáncer de páncreas e hígado, en estado avanzado, con metástasis. El diagnóstico era reciente, agresivo, sin opciones claras de tratamiento curativo. Margalida decidió mantenerlo en privado. El 19 de diciembre de 2024, después de 24 días hospitalizada en el Hospital Universitario Nacional de Colombia, Margalida Castro falleció. Tenía 81 años. Su manager Claudia Cerrato anunció la noticia en redes sociales con un mensaje que decía todo: se me fue la Monirrí de mi alma. Se nos fue a los colombianos la señora actriz. Colombia lloró esa noche con la fuerza con que se llora a alguien que sentías tuyo, que hacía parte de tu vida sin que te dieras cuenta del todo. Las reacciones llegaron desde todos los rincones: actores, políticos, periodistas, fanáticos anónimos que la habían seguido por décadas. Todos con las mismas palabras: gracias. Gracias por tanto. Gracias por siempre. 6 décadas de carrera. 81 años de vida vivida a fondo. Y al final, una partida tan discreta como elegante, tan serena como ella misma. Margalida Castro no se fue como se van los mitos. Se fue como se van las personas verdaderas, rodeada de quienes la amaban, sin ruido innecesario, dejando detrás una obra que hablará por ella para siempre. Inés Prieto. Hay artistas que son leyenda mientras aún están vivos, cuya obra es tan sólida, cuya presencia en la cultura de un país es tan arraigada, que uno no puede imaginar ese país sin ellos. Inés Prieto era una de esas figuras. Una de las grandes damas de la televisión colombiana, una actriz de la vieja escuela que conoció los escenarios del teatro antes que las luces del televisor, y que llevó al medio audiovisual toda la profundidad y el rigor que había aprendido en las tablas. Su carrera abarcó décadas que fueron fundamentales en la construcción de lo que hoy conocemos como la televisión colombiana. Estuvo ahí desde los primeros años, cuando la televisión en Colombia era un experimento nuevo y emocionante, cuando no había manuales ni tradiciones establecidas, cuando todo se estaba inventando sobre la marcha. Y en ese contexto, Inés Prieto fue una de las manos que ayudaron a construir los cimientos. Era de esas actrices que los directores más exigentes siempre querían en sus proyectos, porque sabían que cuando ella decía una línea, la línea era verdadera. Que cuando ella lloraba en una escena, el público lloraba con ella. Que cuando ella reía, la risa llegaba al fondo de la pantalla y se instalaba en el corazón de quien la veía. No porque tuviera trucos especiales, sino porque su actuación era completamente honesta. Los personajes que Inés Prieto construyó a lo largo de su carrera son un álbum de la sociedad colombiana a través del tiempo. Las madres, las abuelas, las mujeres fuertes que sostienen familias y comunidades, las antagonistas complejas que tienen razones para ser como son, los personajes históricos que necesitan ser habitados con respeto y con precisión. Cada uno de esos personajes llevaba su sello particular, una humanidad profunda que hacía imposible juzgar a sus personajes de manera simple. Su influencia en las generaciones de actores colombianos que vinieron después es incalculable. Muchos de los actores y actrices que hoy son referentes del cine y la televisión colombiana señalan a Inés Prieto cuando se les pregunta por sus referentes, por quienes los inspiraron, por quienes les mostraron que la actuación podía ser arte y no solo oficio. Esa es la marca más duradera de los grandes, no sus propias actuaciones, sino los artistas que inspiran. No lo que hicieron, sino lo que hicieron posible en otros. Cuando Inés Prieto falleció, Colombia no solo perdió a una actriz. Perdió a una testigo y a una protagonista de su propia historia cultural. A alguien que había estado presente en los momentos más importantes de la construcción de una identidad televisiva y artística que hoy el país reconoce y celebra.
Sus colegas la despidieron con el tipo de palabras que se reservan para quienes realmente marcaron la diferencia. No los elogios protocolarios, sino las memorias concretas, los momentos específicos, las cosas particulares que aprendieron de ella y que llevan consigo. Ese es el mejor homenaje que puede recibir un artista, no el aplauso general sino el recuerdo preciso. Hoy Inés Prieto vive en el archivo de la televisión colombiana, en los episodios que se conservan, en las producciones que resistieron el paso del tiempo. Y vive también en los actores que ella inspiró, que llevan en su manera de pararse frente a una cámara o sobre un escenario algo de lo que ella les mostró. Ese es el tipo de inmortalidad que solo el arte verdadero puede dar. 12 historias. 12 vidas. 12 brillos que se encendieron con fuerza y que, de maneras muy distintas, se apagaron antes de lo que el mundo esperaba o antes de haber alcanzado todo lo que podían dar. Algunas se fueron de manera trágica e imprevista, en accidentes que no dieron aviso. Otras lucharon contra enfermedades en silencio, sin titulares ni declaraciones públicas, con una discreción que habla tanto de su carácter como de las exigencias de un mundo que no siempre deja espacio para la vulnerabilidad. Lo que estas 12 mujeres tienen en común no es solo la fama temprana ni la pérdida prematura. Es algo más profundo. Todas dieron más de lo que el mundo les pedía. Todas pusieron su corazón en lo que hacían. Todas dejaron algo en la memoria de Colombia que no se borrará con el tiempo. Y quizás eso sea lo más importante de recordar. No el año de su partida, no las circunstancias de su muerte, no el dolor de su ausencia, sino lo que cada una dejó mientras estuvo aquí. Las risas que provocaron, los personajes que habitaron, las voces que elevaron, las puertas que abrieron para quienes vinieron después. Porque al final, la pregunta no es cuánto tiempo vivieron. La pregunta es cuánto de ellas sigue vivo en nosotros. Y la respuesta, para cada una de estas mujeres, es muchísimo. Más de lo que cualquier obituario podría explicar. Si este contenido te llegó al corazón, recuerda compartirlo, comentarlo, y sobre todo, recordar a estas mujeres no solo por cómo se fueron, sino por cómo vivieron. Porque eso es lo que ellas habrían querido.